Dice, no tomes parte de ninguna manera con los malvados. O sea, que no te pongas del lado de ellos cuando los malvados, cuando los impíos están criticando algo de la iglesia. Si lo haces, fortalecerá sus manos. O sea, pensarán ellos que ellos están bien acusando a la iglesia de algo. Si los malvados acusan al ministro de ser imprudente o personal, y si los miembros de la iglesia, sin admitir que el ministro lo hace, solo admiten que la predicación personal es incorrecta y hablan sobre la impropiedad de la predicación personal, los malvados sentirán que se fortalecen con tales comentarios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Vamos a decir que un impío va a la iglesia y la predicación es muy directa hacia la persona. A eso es lo que le llaman ellos predicación personal, cuando se dirige directamente a la persona. Pero ¿por qué este habla así? ¿Por qué me está acusando a mí? ¿Por qué le está juzgando? ¿Por qué me está diciendo que yo soy estos? Entonces, a eso se refiere. Y entonces, la persona de la iglesia, por quedar bien con él, y pues sí, quizás no fue la manera correcta, pero es que te quiere salvar, es que quiere, busca tu bien, es que quiere que te arrepientas, y empieza como a poner excusas, pero admitiendo que sí lo hizo mal el pastor. No, así es como se debe predicar, porque se le está hablando a la gente que están allí. No se puede hablar de los pecados de la gente que no está allí. Se habla de los pecados de la gente a la cual estamos predicando. Estamos predicando a los que están como oyentes ahí. No estamos predicando a la gente que no está en la iglesia. Entonces muchos quieren que el pastor hable vagamente, como refiriéndose a nadie. Y luego cada quien ya toma lo que quiere tomar y se lo lleva. Pero no le gusta que la palabra vaya directa hacia la persona, porque siente que si habla directamente a ellos, los incomoda y esa incomodación, eso que les incomoda no les gusta sentir y es de lo que se quejan y cuando se quejan, entonces empiezan ellos a quejarse. No te unas con ellos en absoluto, porque sentirán que estás de su lado contra su ministro. Adopta sus principios y usa su lenguaje y se te entiende como si simpatizaras con ellos. O sea, ellos van a sentir que estás de su lado, que lo apoyas lo que ellos están diciendo, que estás de acuerdo con lo que dicen. Y eso es lo que muchos buscan. ¿A poco no está bien esto? ¿A poco no está mal esto? ¿A poco no está mal esto otro? Es lo que buscan con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la predicación personal? Ningún individuo se beneficia de la predicación a menos que se sienta que se refiere a él. Ahora, esa es predicación, esa predicación siempre es personal. Así es. O sea, siempre se tiene que referir hacia la persona. Porque si no se refiere a la persona, no le estás predicando a nadie. Y eso es lo que uno busca, predicarle a la gente que está enfrente. Muchos no les gusta ese tipo de predicación, como les digo, porque incomoda. Pero nuestro trabajo, como ya se los he dicho muchas veces, es el trabajo de incomodar a la gente. Los vamos a incomodar. Hasta que ya no tengan nada que ofendan a Dios, dejaremos de incomodarlos. Una vez que ya se arrepintieron de todo, ya nada les va a incomodar. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada, ya están viviendo con Jesús conforme a su palabra. Pero cuando hay algo que no está viviéndose conforme a la palabra, entonces el Espíritu Santo va a alumbrar ahí y lo va a incomodar, si es que lo toca ese pastor. A menudo parece tan personal para los hombres malvados que sienten como si estuvieran a punto de ser llamados por su nombre entre la congregación. Esto yo me acuerdo cuando yo me convertí, así me pasó a mí. Fue tan personal que hace cuenta pensaba que nomás me estaba hablando a mí. Ahora, él no me conocía,
Era la primera vez que yo iba allí. Sin embargo, es el Espíritu Santo que acomoda esas verdades y nos las hace sentir personales. Esa es la obra del Espíritu Santo, que trae la palabra y la hace sentir personal. Pero para mí me sirvió porque hizo que me salvara. Pero para otros quizás resisten la palabra por su soberbia, porque no quieren humillarse y aceptar que así están. Una vez un ministro estaba predicando a una congregación y al describir ciertos personajes dijo, si fuera omnisciente, podría llamar por su nombre a las personas que responden a este cuadro. Un hombre gritó, nómbrame, y parecía como si fuera a hundirse en la tierra. Después dijo que no tenía idea de hablar, pero el ministro lo describió tan perfectamente que realmente pensó que lo iba a nombrar. O sea, la persona dijo, no fue mi intención decir nómbrame, hablarlo en voz alta, pero cuando lo dijo, haz de cuenta que pensó que se refería a él. O sea, realmente el Espíritu Santo tomó esa palabra y la personalizó tan fuerte que pensó que estaba hablando de él. Esa es la obra del Espíritu Santo, que toma esas palabras y está poniéndola ahí a la persona que realmente tiene esa necesidad. Pero eso es una bendición, porque es como es realmente Dios hablando directamente a esa persona. Dios viendo por esa persona que lo quiere salvar. Por eso es que nosotros somos mensajeros de Dios, como si Dios hablase a través de nosotros, que la gente se reconcilie con Dios. Ese es nuestro trabajo. Y tenemos que hablar como Dios va a hablar. Por eso, en las lecturas que yo les ponía para que leyeran, yo les puse en todo el tiempo siempre estar leyendo a los profetas. Porque lo que hacían los profetas era este trabajo. Y si tú no te acostumbras a estar leyendo a los profetas todo el tiempo, se te olvida que así habla Dios. Se te olvida que esa es la manera como Dios siempre aborda a aquel que está perdido. Y por eso en la lectura diaria se los ponía siempre, todos los días, porque todos los días un capítulo que estés leyendo de los profetas te refresca para saber cómo Dios habla a la gente. Por eso es parte del alimento que les ponía para estar leyendo diariamente, para que sepan, recordarles, así es como Dios habla a la gente y así es como debemos de hablar nosotros. El ministro no sabía que existía tal hombre en el mundo. Como les decía, el pastor con el cual yo me convertí, no sabía que yo existía. Yo era la primera vez que había ahí. Era la primera vez que yo lo veía a él y era la primera vez que él me veía a mí. O sea, no nos conocíamos, pero Dios sí nos conocía. El Espíritu Santo sabía y el Espíritu Santo usó la palabra para personalizarla directamente a mi necesidad y hacerme sentir que me estaba hablando a mí y eso provocó que yo me salvara. Y eso es lo que provoca que mucha gente se salve. No en todos, como les digo, pasa lo mismo. En algunos van a resistir la palabra de Dios. La soberbia no va a poder más y simplemente se van a salir, pero no van a estar tranquilos porque algo los incomodó y el Espíritu Santo les va a estar dando vueltas de esa palabra. Es común que los hombres piensen que su propia conducta está siendo descrita y se quejan. ¿Quién le ha hablado de mí? Alguien le ha estado hablando de mí y haciéndole predicar sobre mí. Eso es lo que a veces piensan algunos. Cuando predicaba, pensaban que alguien me había contado la vida de esa persona. Nadie me ha contado nada. En muchos lugares yo no conocía a la gente cuando iba a predicar, menos en una campaña. Este, pero es tan personalizada y es el Espíritu Santo. Realmente uno dice una cosa, pero lo que llega a la mente y al corazón de ellos es algo muy distinto de lo que yo estaba hablando.
O sea, yo cuando por eso hacía como una práctica siempre preguntarles, ¿qué entendiste? Porque ahí me daba cuenta realmente lo que había llegado hacia ellos, lo que ellos habían percibido. Yo ya sabía lo que yo había dicho, pero tenía la curiosidad de saber qué es lo que él entendió. Y entonces, entre lo que yo dije y lo que él entendía, a veces lo que él entendía era algo más profundo de lo que yo había dicho. Yo había hecho algo, pero el Espíritu Santo se lo acomodó, conociendo el contexto de esa persona, el trasfondo, la vida que había vivido, se lo acomodó de tal manera que lo entendió de más, lo entendió muy claro. Entonces, todo eso no es obra de esa predicación, sino usó porciones de esa predicación, se lo acomodó con todo lo que él había vivido y entonces ya se armó algo que trajo a la persona en convicción. Entonces, y eso es común, pero esto es benéfico. Entonces, no se pongan del lado del malvado en contra de este tipo de predicación. Supongo que he escuchado unos 500 o 1000 casos similares. Ahora, si los miembros de la iglesia simplemente admiten que está mal que un ministro se refiera a alguien en su predicación, ¿cómo puede hacer algún bien si no están dispuestos a que su ministro se refiera a nadie ni predique a nadie? Es mejor que lo despidan. Y es correcto. O sea, si la gente, la congregación se opone a ese tipo de predicación porque a alguna persona no le gustó que hablaran así sobre su vida y entonces tratan de quejarse con alguno de los ministros y alguno de los congregantes y el congregante se pone a favor del impío y en contra del pastor, pues, ¿para qué lo tienes? O sea, para eso se tiene un pastor, para que esté hablando como mensajero de Dios que es la palabra de Dios a todos. Y esa es la labor del ministro. Entonces, nunca tomes parte ni te pongas del lado del impío en contra del justo, en contra del pastor o en contra del ministerio. Es mejor decirle, oye, ¿cómo sabes tanto? Ni te has convertido, ni te has salvado, y ahora sabes hasta cómo se debe predicar. Eso es mejor empezar desde ahí, porque no mejor te conviertes y te salvas, lee lo que dice la Biblia, ve cómo hablaban los profetas y después dices cómo alguien debe de predicar. En vez de estarlo acusando así simplemente, sin darte cuenta cómo es que se predica. ¿A quién debe predicar si no a las personas, a los individuos frente a él? Pues sí. ¿A quién le va a predicar? A los que están enfrente de él. ¿Y cómo puede predicarles si no se refiere a ellos? No podría. Se tiene que referir a los que están enfrente de ellos. Obviamente, cuando alguien está mal, esta predicación es incómoda. Porque acuérdense, uno busca arreglar lo que está mal. Con la ayuda de Dios, Dios da el mensaje, lo predicamos, lo que le queremos aplicar allí, y eso cuando lo estamos aplicando es cuando la gente se empieza a incomodar. Pero así es el trabajo de un cirujano, es el trabajo de un cirujano de estar abriendo, de hacer una cirugía de corazón abierto. Y para eso tenemos que agarrar el bisturí, tenemos que abrir, tenemos que entrar y todo eso. Y eso es lo que hace este tipo de predicación. Busca entrar a lo profundo de la persona. Queremos que la persona entienda, queremos que la persona no se esconda entre todas las personas que están escuchando. ¿Por qué? Acuérdense la parábola del sembrador. La primera semilla no la entendieron. Y quizás no entienden que está hablando acerca de ti. No, de ti estoy hablando. Yo normalmente cuando empiezo a hablar sobre una predicación y si llego con un término, ¿quién es el que se va a salvar? Bueno, primero te voy a decir los que no se van a salvar. Y los que no se van a salvar son los impíos. ¿Quiénes son los impíos?
uno que hace maldad, uno que no debe robar, que no debe mentir, que no debe, y empiezo a hablar específicamente. Y luego entro más. Puede ser una persona que no vaya a la iglesia, como puede ser una persona que sí vaya a la iglesia. Puede ser una persona, y empiezo a agarrar a todos ellos. Si hace maldad, ese es un impío. Si roba, ese es un impío. Si dice mentiras, ese es un impío. Entonces ya ahí ya no se me escapa. Ya me estoy refiriendo a él. Esa es la primera semilla. Ya sabe que ya entiende. Y entonces ya haz de cuenta que aunque haya sido tirada en el camino, esa persona al entender ya no van a venir las aves a arrebatarle esa semilla. La segunda semilla no tiene mucha raíz. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene profundidad, que cuando vengan a la persecución y lo que se tenga que sufrir con la palabra de Dios, ahí es cuando va a entrar el arpa, ahí es cuando va a entrar la pala, ya no va a querer trabajar, ya no va a querer hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a decir? ¿Y tú crees que te va a ir bien, que cuando vengas eso y va a decir, no, eso está muy difícil, ya no quiero hacer? Bueno, quiero decirte lo que te va a pasar si sueltas esto. ¿Y qué me quiero hacer? Quiero asegurarme que esa persona siga adelante. Entonces, todas esas cosas están diseñadas para ahora sí que ayudar al pecador a que haga las cosas, pero tengo que referirme a ellos. Si deseas apoyar a tu ministro en la promoción de un aviamiento, no contradigas su predicación con tu vida. Y esto es bien importante, hermanos. ¿A qué se refiere? Si predicas que los pecadores van al infierno, no lo niegues y no lo tomes a la ligera con tu irresponsabilidad y falta de preocupación. Vamos a decir que los pecadores se les va a quemar su casa. Y si tú no te arrepientas ahorita, cuando salgas de la iglesia y te vayas a tu casa, no la vas a encontrar porque se va a estar quemándose en fuego. ¿Cuál sería tu reacción? Serías preocupado. Estarías preocupado porque te darías cuenta que esa persona que está ahí contigo, cuando regrese, va a encontrar su casa en llamas. Esa es la reacción natural. O sea que esa persona no va a tener dónde vivir ya. Y tú quieres que no pierda su casa y todo lo que tiene allá adentro. Eso sería natural. Pero ¿qué pasa si al estar predicando, tú lo niegas con tu vida? Después estás haciendo risas y estás como si nada. No lo van a creer. He oído pecadores hablar del efecto que esto produce en sus mentes. Al ver a cristianos siendo frívolos, o sea, ligeros, después de un sermón solemne y penetrante, se sienten solemnes y sensibles y comienzan a alarmarse por su condición. O sea, hay personas que los tocó la palabra y se ponen serios, otros se ponen a llorar, otros se ponen asustados y todos. Y la persona que están ahí, la persona que aparentemente son cristianas, ellos están muy a la ligera. Ellos están hablando como si nada, mientras al lado de ellos hay gente que ha sido tocada con la palabra y está llorando por sus pecados. Ven a estos profesantes, en lugar de llorar por ellos, siendo ligeros y cómodos, como diciendo, no te preocupes, pecador, no es tan malo. Después de todo, mantén la calma y lo estarás bien. Haz de cuenta que tú estás en otra cosa y no estás en las cosas de Él. ¿Qué acaso no dice la Biblia, llorad con los que lloran? Y eso es lo que debe estar. Esa persona está ahorita tocada por Dios y no le ayuda mucho que mientras está tocada por Dios, tú estás al lado, con risas o ligero o no viendo por el bienestar de él. Esa es la manera en la cual tú niegas la predicación, porque haces ver que realmente no crees lo que esa persona está a punto de enfrentar. A eso se refiere. ¿Crees que nos reiríamos y bromearíamos si estuvieran yendo al infierno tan rápido? No. O quitar el infierno. ¿Crees que nos reiríamos y bromearíamos si estuvieras viendo que la gente que no se arrepintió en la casa llegaron a su casa y su casa está en fuego?
¿no? O sea, estarías bien preocupado. Te daría dolor saber que esa persona llega a su casa y ya no tiene casa, porque está en llamas. No nos reiríamos si solo tu casa estuviera en llamas y mucho menos si estuviéramos ardiendo en ella. No estaríamos riéndonos. A toda persona le duele cuando otro ser humano, aunque no lo conozca, está en llamas, en una casa en llamas. Es algo natural. Es lo que se le llama afecto natural. No queremos eso para nuestro prójimo, aunque no lo conozcamos. Pues mucho menos lo queremos para alguien que vaya a pasar la eternidad en el infierno. ¿De qué sirve que un ministro predique a los pecadores en tal estado de cosas? O sea, ¿de qué sirve que le esté predicando un mensaje solemne cuando al terminar la predicación la gente se olvida de la predicación y de los efectos que causó en ciertas personas y empiezan con risas y empiezan a ligeros y no viendo lo que Dios está haciendo ahí con una persona? De nada sirve. A eso se refiere que la congregación no niegue el mensaje que se ha predicado.